Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy analizaremos el tema de evaluación del metabolismo energético. Bien, venimos por parte de la Universidad Naval, de la Escuela Médico Naval. Esta ponencia estará presentada por el cabo de cadetes de cuarto año, Sierra C. Gabriel Garibaldi, el cadete Cortés Llanado Josué y el cadete Cornejo Sánchez Ángel. Muy bien, ¿qué se presentará en esta temática? Abordaremos inicialmente un caso clínico, posteriormente una introducción. A su vez, analizaremos los métodos de cuantificación de la actividad física, la energía gastada, también la calorimetría directa, la marca doblemente de agua, calorimetría indirecta, así como la ingesta de energía, métodos de cuantificación de energía y finalmente las aplicaciones prácticas. A continuación, les presentaremos a nuestro paciente. Acude paciente masculino de 28 años de edad. Dicho paciente va a acudir con su médico del deporte y este va a ser referido por su nutriólogo con el fin de calcular su tasa metabólica basal, asimismo con la finalidad de elegir una dieta que mejor le convenga. Muy bien, para realizar el cálculo de la dieta o adaptar la dieta, necesitamos inicialmente tomar algunas medidas del paciente, como lo son su talla y su peso. Asimismo, posteriormente debemos realizar una fórmula conocida como de Harrod-Benedict, en la cual insertaremos dichos datos para calcular su gasto calórico en base a la intensidad de ejercicio que dicho paciente realiza cotidianamente. Muy bien. Ok, como ya se había mencionado anteriormente, utilizaremos la fórmula de Harrod-Benedict para calcular la tasa metabólica basal. Muy bien, tenemos que existen dos fórmulas para hombres y mujeres, en este caso la de nuestro interés es de hombres, y tenemos que consiste en multiplicar el peso del paciente por 10, y asimismo sumar el cociente de la altura en centímetros por 6.25 y restar finalmente el cociente de 5 por los años de edad. Asimismo, finalmente, agregar 5 unidades. Asimismo, debemos establecer o preguntar a nuestro paciente la carga de ejercicio que realiza cotidianamente. En este caso, nuestro paciente refirió realizar de 6 a 7 días a la semana de ejercicio, por lo cual el dato que debemos obtener de esta fórmula para nuestra tasa metabólica basal es de 1.725, lo cual lo incluiríamos en nuestra fórmula a continuación. Muy bien, tenemos que nuestro paciente tiene un peso de 80 kilogramos y mide unos 72, así como que tiene 28 años. Y su índice de tasa metabólica, de acuerdo a su actividad física que realiza, es de 1.725, lo cual nos da un resultado de 1165.66 calorías, que es lo que nuestro paciente requería saber en un inicio y por lo cual acudió a nuestra consulta. Caso clínico, vamos a ver a qué nos referimos con esto. Introducción. El metabolismo que transforma la energía química de los alimentos en energía mecánica y en calor mide el gasto energético muscular. Esto es el metabolismo. Este gasto energético se expresa normalmente en unidades de energía y potencia, como son las kilocalorías, los joules y los vatios. Es importante tener en cuenta que energía gastada y actividad física no son sinónimos. La actividad física es una conducta que provoca el gasto de energía proporcional a su intensidad. A esta energía se le conoce como gasto energético. A continuación, haremos una revisión de los métodos más habitualmente empleados para la cuantificación de la energía gastada, o sea, la producida,
y para la de actividad física, que es el trabajo del trabajo mecánico. Aquí tenemos una tabla en donde divide los diferentes métodos de cuantificación tanto de la actividad física como de la energía gastada. Para los métodos de cuantificación de la actividad física se clasifican principalmente en dos: los de cuantificación del movimiento y los de observación. Los de cuantificación de movimiento son podómetro y acelerómetro, son los instrumentos utilizados. Y los métodos de observación son autoinforme y observación comportamiento. Ahora nos vamos a la energía gastada, los métodos de cuantificación de la energía gastada. Para esto necesitamos, una técnica de medición es la calometría directa, seguida de la agua doblemente marcada, de la calometría indirecta, de la medida de ingesta energética y los métodos de monitorización de variables fisiológicas. Vamos a ir explicando cada uno de ellos a continuación. Primero, calometría directa. La calometría directa, su fundamento se basa en que midiendo la energía térmica disipada en la actividad física, o sea, la cantidad de calor que emite un deportista, gracias a esta se obtendrá un buen índice de la intensidad metabólica. En estado de reposo o basal, es importante saber que en estado de reposo o basal producimos una importante cantidad de calor, que es la que le vamos a reducir a nuestra medida final, a restar. No toda la energía química producida en nuestro organismo se manifiesta en forma de energía térmica. Solo el 75% de nuestra energía que se manifiesta es en energía térmica. Y el otro 25% es en energía mecánica. Entonces, cuando calculemos nuestra medición, solo el 75% va a ser de la energía térmica. Esto es muy importante. Esta producción de la calometría directa se mide en un calorímetro, que es una cámara habitable térmicamente aislada, dentro de la cual el sujeto realiza la actividad física a estudio. Primero, el sujeto produce calor dentro de la cámara realizando cierta actividad que le proporcione el experto. Posteriormente, este calor que es emitido por el sujeto de estudio se extrae inmediatamente para mantener las condiciones óptimas. Y vamos a calcularla de dos diferentes maneras. Una, midiendo la variación de la temperatura de una masa de agua, o de la otra manera es midiendo la masa de un hielo que cambia su forma por la energía calórica. Sin embargo, esta técnica cuenta con ciertas limitaciones. La primera es que no aporta la información sobre la utilización de sustratos. O sea, nos da simplemente valores netos, pero no nos habla sobre ningún sustrato. Otra es que no es frecuente que un experto la utilice. Y por última, su aplicación se ve reducida por el espacio de la cámara. O sea, no podemos realizar gran cantidad de ejercicios porque una cámara no es de bastante tamaño. Siguiente método. Agua doblemente marcada. Esta técnica se basa en que los productos finales de las reacciones químicas de nuestro cuerpo son el dióxido del dióxido de carbono y el agua. Este método trata de cuantificar la cantidad de agua que ingerimos y cuál es la cantidad originada por las reacciones químicas. Entonces, tenemos primero que nada que nuestro paciente va a consumir cierta cantidad de agua, entre alimento y agua, además de los vapores de agua atmosféricos, y va a tener, después del metabolismo, unos sustratos de agua y de agua con dióxido de carbono. Para esto vamos a utilizar dos isótopos del agua, que es el H2 y el O18. Regularmente el agua natural, el isótopo es O16 y H2. Entonces, de esta manera nos permite diferenciar
entre el agua común y al agua que nosotros le estamos dando a nuestro paciente como marcador. También tiene ciertas limitaciones. Una de ellas es que no sirve para estimar la energía requerida en actividades de pocas horas de duración. Para utilizar este método, necesitas una actividad física de largas horas. Y es elevado el precio de esta técnica, ya que el isótopo de O18 es bastante caro, además de que también necesitamos un material específico de laboratorio. Calometría indirecta. La siguiente técnica. Este método asume que si se mide el oxígeno utilizado, se puede obtener una evaluación indirecta de la producción de energía. O sea, este se va a enfocar en los gases. Las reservas de oxígeno en el organismo son mínimas, o sea que el oxígeno utilizado es el mismo extraído de la atmósfera. Se mide el volumen de la ventilación y la concentración de oxígeno en el aire inspirado y expirado. A diferencia, a diferencia del agua, como ya mencionamos, nuestro organismo produce cierta cantidad de agua, por lo que no podemos decir que el valor total de agua es el mismo de la cantidad de energía utilizada. ¿Y cómo funciona esto? Tanto la cantidad de oxígeno como la de dióxido de carbono generada en la combustión de 1 gramo de hidrato de carbono es diferente a la utilizada a 1 gramo de grasa y es diferente a la utilizada a 1 gramo de proteínas. Entonces, para esto necesitamos un cociente respiratorio no proteico y rendimiento energético del oxígeno con diferentes porcentajes de utilización de frasas e hidratos de carbono y nos vamos a basar en esta tabla. Por ejemplo, si tenemos un cociente respiratorio ventilatorio de 1, vemos que tenemos un rendimiento energético de oxígeno de 5,05, que es un 100% de grasas y 0% de hidrato de carbono. Y así vamos teniendo diferentes valores. Sin embargo, como todas las técnicas, también tenemos ciertas limitaciones. La principal limitación es que solo puede ser empleada en situaciones en que el ejercicio se realice en condiciones submáximas y de equilibrio estable. En ejercicio intenso, una buena parte del dióxido de carbono producido es gracias al ácido láctico, por eso necesitamos las condiciones submáximas, porque no podemos llegar a una vía anaeróbica en la que seguimos produciendo energía, pero ya no consumimos oxígeno. Entonces sería una medición errónea, ya que modifican el resultado. No está restringida al laboratorio debido al desarrollo de analizadores portátiles. Y por último, tenemos la técnica de la ingesta de energía. Esta es muy sencilla y simplemente se basa en que medimos el contenido energético de la comida y cuando un paciente se mantiene en su peso y se asume que su grado de hidratación permanece constante, quiere decir que la cantidad de energía que él consume en sus alimentos, en su dieta, va a ser el mismo que el paciente gaste, porque no se va a ver modificado ni el peso ni la talla. O sea, tanto lo mismo que consume es lo que gasta. Entonces, midiendo eso, vamos a tener la cantidad de energía que utiliza el paciente. Bueno, a continuación les voy a hablar de métodos de cuantificación del ejercicio. Y tenemos aquí 2 ejemplos que son los que utilizan instrumentos para la cuantificación del movimiento corporal y a partir de la cual se estimará la energía gastada. Serían el podómetro y el acelerómetro. El podómetro. Este instrumento consta de un pedúnculo que con el movimiento humano se balancea y registra el número de veces que este pedúnculo golpea contra una placa colocada muy cerca. Entonces, cuando esto pasa, las oscilaciones del cuerpo humano harán el movimiento suficiente para ser detectado como un paso. Y pues el podómetro básicamente es lo que hace es medir las zancadas o pasos realizados. Aquí hay unas cuantas fotitos de
unos podómetros un poco viejos. La verdad es que en la actualidad hay incluso relojes inteligentes que te marcan los pasos y no necesitas ponerlo en la cadera, sino que van en la muñeca, que tal vez no sean tan precisos como este. La utilidad más importante de los podómetros reside en que es muy fácil de usar, rápido, barato y te ayuda a conocer tu actividad física realizada de manera muy sencilla. Además de que influye directamente en las poblaciones, ya que este podómetro actúa psicológicamente haciéndote querer entrenar más. Ahora los acelerómetros. Los acelerómetros registran la magnitud de los cambios de la aceleración del centro de masas del cuerpo durante el movimiento. Estos consisten en un traductor corporal, una masa constante y un elemento de medida. Aquí tenemos un acelerómetro. Esto se coloca principalmente en cadera, aunque para una evaluación completa se colocan en cadera, en miembros superiores y en miembros inferiores. Acelerómetros. Cuantifica el movimiento que convierte a energía gastada mediante una ecuación matemática que incluye las variables sexo, peso, talla y edad. Y bueno, los acelerómetros están bien balanceados en cuanto a practicidad, precisión. Pues a la hora de la consulta para evaluar el gasto energético de un paciente, lo más práctico serían los cuestionarios y los diarios, que esto es básicamente pedirle al paciente que anote en un diario lo que hace durante el día. Lo vamos a hablar más a continuación. Monitoreo de la frecuencia cardíaca y acelerómetros y pasómetros están como a la mitad de practicidad, precisión. Y los más precisos es el método de agua doblemente marcada y calorimetría indirecta, de los que ya habló mi compañero Garibaldi. Acelerómetros también se van a dividir de acuerdo a sus ejes en los que registran movimiento. Pueden ser uniaxiales, biaxiales o triaxiales. Y los acelerómetros más simples muestran el gasto energético total durante el periodo de tiempo. Aquí tenemos una gráfica en la que vemos que aquí en azul es la sesión de actividad física que realizó la paciente y vemos que aumentan muchísimo las calorías gastadas en ese breve periodo de tiempo. Y aquí tenemos otra gráfica de la frecuencia cardíaca. Primero aquí la medimos en un paciente que corrió una caminata de 4 kilómetros, y luego una caminata de 6 kilómetros. Se ve pues obviamente más elevada en la de 6 kilómetros. Y aquí las calorías que gastó durante los 4 kilómetros y durante 6 kilómetros en una caminata. Aquí se ve mucho más elevada la cantidad de calorías que gastó. Y aquí tenemos también durante una caminata, pero aquí se utilizaron varios acelerómetros. Uno en pierna, tobillo, brazo, muñeca y cadera, que es el que más importa. Otro método que es más común, que era de los más prácticos, era el de la observación, como el autoinforme o el interrogatorio. Y pues recoge información brindada por el mismo individuo. Lo que tiene que hacer es registrar absolutamente todas las actividades que realiza durante el día, y nosotros vamos a evaluar las calorías gastadas y vamos a indicar al paciente si necesita consumir más calorías o consumir menos de las que consume durante sus actividades diarias. Y otra forma es la observación de comportamiento, que es prácticamente lo mismo que lo anterior, pero solo que ahora un profesional entrenado es el que va a registrar las actividades que los individuos realizan, así como su duración e intensidad. De esta forma el registro es más objetivo. Hola, ¿qué tal? A continuación les voy a hablar sobre las aplicaciones prácticas de evaluación del metabolismo. Muy bien, nos basaremos justo ahora en poblaciones concretas, como lo son los niños y las personas mayores, ya que en este tipo de población surge una dificultad mayor al momento de evaluar el metabolismo energético. Ya sea bien porque los niños se encuentran en constantes cambios de actividades y no incluyen actividades de larga duración, simplemente realizan actividades cortas y no hay registros específicos, vaya como tal, de su actividad física. Además, las personas mayores se cuentan con un bajo rango de actividad física
que el resto de la población, por lo cual es de mayor dificultad la evaluación de la misma. Ok, comenzaremos con los niños. Principalmente se ha abordado la evaluación de la actividad o del metabolismo energético de los niños mediante algunas organizaciones de diferentes países, como lo son de Irlanda y de Ámsterdam. En un inicio tenemos que se puede evaluar el metabolismo energético primeramente o con base en la Netherlands Health Education Project Questionnaire. Esta va a evaluar o se basa en que el niño debe completar o debe ser evaluado por los padres o profesores, ya sea de su colegio o en su casa. Asimismo, esta evaluación selecciona puntos sobre la conducta en situaciones diarias que realiza el niño. Asimismo, también tenemos que puede evaluarse en base a cuestionarios del Northern Ireland Questionnaire, que va a determinar el valor de actividad en grandes poblaciones de niños, a diferencia del anterior. Y también tenemos la evaluación o cuestionario del Amsterdam Growth Study Questionnaire, que va a incluir la actividad realizada en 3 meses y va a clasificar las actividades en ligeras, medias pesadas y pesadas. Es importante mencionar que esta última evaluación no toma en cuenta actividades por debajo de 4 METs. Recordemos que bien, los METs van a ser la unidad de medida del índice metabólico y van a corresponder aproximadamente a 3.5 mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto, que es el consumo mínimo de oxígeno que el organismo necesita para mantener sus constantes vitales. Entonces, en este tipo de evaluación, recordemos que no se evalúa por debajo de 4 METs. Por otra parte, los adultos mayores, como ya se mencionó, son otro grupo de población que es dificultoso su evaluación en el metabolismo energético. Asimismo, tenemos 3 diferentes cuestionarios que los pueden evaluar y que vuelve más preciso su conteo de metabolismo energético. Bueno, primero tenemos que se puede evaluar por el Physical Activity Scale for the Elder. Este cuestionario va a evaluar, se basa en 2 cuestionarios específicos que son para personas mayores de 65 años y van a estar validados frente al método de agua doblemente marcada, por lo que son sus resultados muy, muy certeros. También tenemos la evaluación por parte del GEL Physical Activity. Esta se va a basar en evaluar una semana típica de un mes y va a evaluar tareas como del hogar, así como ejercicio físico y también actividades recreativas. Finalmente, la Chance Physical Activity Questionnaire, al igual que la anterior, va a evaluar una semana típica del último mes y va a determinar el gasto energético de tareas caseras, actividades y actividades de tiempo libre. Es importante mencionar que en este tipo de evaluaciones se va a determinar el metabolismo energético con base en cuestionarios que se le realizan a nuestro paciente. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de la Chance Physical Activity Questionnaire, que evalúa la actividad o el metabolismo con cuestionarios como este tipo. Por ejemplo, se pregunta, en una semana típica de las últimas 4 semanas, por ejemplo, el número 1, ¿visitó a sus amigos o familiares? Sí, no, y cuántas veces. ¿Fue al centro de personas mayores de edad? Si el paciente refiere que sí, ¿cuántas veces y por cuántas horas realizó esta actividad? Por ejemplo, realizó trabajo voluntario, asistió a la iglesia, asistió a clubs, usó su computadora y con base en lo que nuestro paciente refiera y a las horas que el paciente realiza esas actividades, iremos sumando el tipo de horas y así iremos determinando su consumo que su consumo metabólico y sus gastos calóricos de energía. Bien, finalmente tenemos que
las distintos tipos de actividades que se realizan cotidianamente, sin importar la edad o el sexo de nuestros pacientes, podemos evaluar su gasto energético con base a distintos tipos de actividades que ya sean determinadas. Es decir, por ejemplo, ya se ha determinado qué tanta energía se requiere para peinarse, por ejemplo, comer, vestirse, bañarse, correr en el campo, pasear al perro. Ya están determinadas su consumo de energía de estas actividades, por lo que podemos tomarlas como base para hacer un conteo, por ejemplo, en un paciente en una consulta. Y bueno, finalmente tenemos que un cuerpo mediano precisa de 0.20 a 0.35 mililitros de oxígeno por minuto para satisfacer sus demandas de oxígeno. Y si nuestro paciente refiere que realiza otras actividades a partir de su consumo metabólico basal, estas se irán añadiendo a la base como tal. Y bien, tenemos que para determinar el rango de consumo calórico va a depender de factores como el nivel de actividad, edad, sexo, tamaño, peso y composición corporal. Y bien, aquí tenemos otra tabla que es parecida a la anterior, pero en lugar de cuantificar el gasto calórico en METs, lo hace en calorías y tenemos que son actividades muy parecidas como dormir, estar de pie, correr, jugar baloncesto, caminar, etc. Muy bien, esto sería todo por parte de nuestro equipo. Esperemos que les haya servido de ayuda y hasta la próxima.